Hola, bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo. Hoy vamos a hablar de ese duro plan de ajuste anunciado por el Gobierno, todo un cambio de rumbo con recortes de gastos sociales que han puesto en pie de guerra a sindicatos y oposición. Lo necesitamos para cumplir nuestros compromisos europeos. En otras palabras, que se nos imponen los deberes y que estaremos sometidos a una estricta vigilancia. Dice el Gobierno que son medidas difíciles, pero que no hay más remedio si queremos reducir un déficit que sigue disparado. Por eso, entre otras cosas, congela las pensiones, baja un 5% el sueldo a los funcionarios y recortan 6.000 millones de euros las inversiones públicas del Estado. Pero ¿son estas las medidas que ahora necesitamos? Hoy hablaremos de ello y de las movilizaciones que ya han anunciado los sindicatos. Yo creo que merece una contestación masiva. Pues ya la ha habido el 2 de junio. UGT y comisiones obreras han convocado una huelga en el sector público español. Esto enrarece aún más el diálogo social. Justo ahora, a los pies de una reforma laboral, pediremos opinión a nuestros invitados de esto y de las medidas que también se han tomado a nivel internacional. Defenderemos al euro, cueste lo que cueste. De eso se trata, de defender al euro. Por eso la Unión Europea ha pactado un fondo multimillonario, 750.000 millones de euros, por si alguno de los países miembros llega a necesitarlo. ¿Será eso suficiente para ponernos a salvo? ¿Y qué puede pasar tras la euforia de días pasados ahora en los mercados? A estas y otras preguntas vamos a responder hoy en este programa. Lo hacemos en compañía, como cada semana, de Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, voy al grano. Os pregunto directamente por esas medidas de ajuste drástico que ha emprendido el Gobierno. Suponen un cambio de rumbo en su política económica porque dijo que no iba a haber recortes sociales. Finalmente se reduce un 5% el sueldo a los funcionarios, se congelan las pensiones, se pone freno a la aplicación de ley de dependencia, se retira el cheque bebé. En fin, ¿cómo debemos valorar estas medidas? ¿Realmente eran necesarias o no? Bueno, yo creo que se han hecho necesarias. Son la contrapartida a una decisión comunitaria no menos excepcional, que es la del domingo, la de la madrugada del domingo, de poner a disposición de los países que puedan necesitarlo un fondo de estabilización financiera por una cuantía sin precedentes, 750.000 millones de euros, y la disposición del Banco Central Europeo a llevar a cabo adquisiciones de deuda pública y de deuda privada. Por lo tanto, yo diría que es, lógicamente, una contrapartida en la medida en que la decisión que toman las autoridades comunitarias va a beneficiar fundamentalmente a aquellas economías potencialmente más amenazadas, que son las economías consideradas periféricas, ¿no? Es razonable, por tanto, que, sin menoscabo de cuál fue el origen o la iniciativa de las decisiones, el Gobierno español, que compra, por así decirlo, que importa una prima de credibilidad notable, lleve a cabo decisiones que satisfagan al resto de los socios, ¿no? A mí me parece una decisión acertada. Me parece además que no deberían dolernos prendas y que sería un error a esas alturas hacer consideraciones sobre soberanía o no. Yo creo que es un paso en la dirección de mayor coordinación de políticas económicas en el ámbito presupuestario, que es, en definitiva, la pretensión por reducir esa asimetría entre una unión monetaria completa y una unión económica, política, huérfana de contenido, ¿no? Por lo tanto, me parece que es una reacción razonable y de alguna forma coherente con los compromisos de las autoridades españolas en el área euro. Lo han tomado, luego hemos visto otros gobiernos, ¿no? Hemos entrado, sin embargo, en un terreno que no habíamos pisado hasta ahora, recortes sociales importantes, por ejemplo, las pensiones. ¿Había que tocarlas? Absolutamente, es verdad que vamos a ver, primero, son medidas obligadas, obligadas por la realidad. No me meto en eso, la pérdida de soberanía que decía Emilio. Son medidas que la realidad de los mercados financieros nos ha obligado a tomar. Son medidas con un alto coste social. Sí, preguntabas por las pensiones, el coste social ahí es evidente, pero no son las únicas. También suponen coste social la rebaja del sueldo de los funcionarios y suponen un fuerte coste social el recorte a las inversiones, ¿no? Pero porque son medidas, en definitiva, contractivas. Es decir, enfocamos bien esto. Esto no son medidas para restablecer el crecimiento de la economía española. No son medidas para superar la crisis, no. Son medidas de carácter restrictivo, que es lo último que nos conviene en la situación actual, pero obligadas por la situación de los mercados financieros. Enfocadas así, de esa manera, quiero decir que me parece que son medidas por obligadas,
correctas, es decir, en la dirección, es que no hay otra dirección posible. Lo que sí es discutible es si estas medidas son suficientes, que probablemente no lo son. Yo creo que todos estamos esperando que venga un segundo paquete de medidas, ¿no? Me decía alguien, nuestra situación es como la de aquel que está en un hotel tratando de dormir y oye que el vecino de arriba se ha quitado un zapato que golpea sobre el suelo y ya no se puede dormir hasta que no venga el segundo zapato, porque inexorablemente va a caer. Pues es un poco lo que nos parece aquí también. No son suficientes porque lo que tratan es de ahorrar 15.000 millones de euros más de lo que ya veníamos obligados a ahorrar por el plan primigenio que habíamos presentado en la Unión Europea. Y por tanto todavía tenemos pendientes medidas conducentes al cumplimiento de aquel primer plan. Esto no es suficiente y luego no incluye ninguna de las medidas de reformas estructurales que la mayoría de los economistas españoles venimos reclamando con urgencia, ¿no? Enseguida hablamos de qué más habría que hacer. Esas medidas se han anunciado después de un intenso debate parlamentario en el que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición se cruzaban algunos mensajes. Este era alguno de los momentos que pudimos escuchar allí. De que muchos ciudadanos no entenderán que precisamente ahora les pida más esfuerzo y les solicite más compromiso. Su incapacidad la vamos a pagar todos los españoles, pero especialmente, como hemos oído aquí, los pensionistas, los empleados públicos, las futuras madres. Hay un aspecto del que me gustaría que habláramos antes de valorar otras medidas que deberían adoptarse a partir de ahora. Sobre lo que ya se ha aprobado, el Gobierno espera realizar un recorte en el gasto, ahorrarse 15.000 millones de euros en los 2 próximos años. Y hay un aspecto que me gustaría que comentáramos. Espera atribuir unos 1.200 millones a comunidades autónomas, a ayuntamientos, en un momento en el que las administraciones locales están realmente endeudadas. La pregunta es qué margen hay realmente para llevar esto a cabo, ¿no?, en un momento como este. Sí, es razonable que las decisiones en un país con el grado de descentralización fiscal como el nuestro, con un grado de descentralización del gasto tan acusado, el Estado es responsable de apenas una cuarta parte, poco más, del gasto público, que ese esfuerzo de ajuste se realice en proporción, lógicamente, a la estructura de ese gasto. La capacidad de maniobra va a depender mucho, ¿no?, de la voluntad de sobre todo de cada comunidad autónoma, y de la interlocución con comunidades autónomas para ayuntamientos, porque no es solo un problema de tensión comunidades autónomas Estado o ayuntamientos Estado, sino también en el seno de las distintas comunidades autónomas. Me da la impresión de que no solo esa partida, sino algunas otras están todavía pendientes de esa convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se tendrán que debatir esos y algunos otros aspectos, y es probable que no sean nada fáciles. Sí, de todas formas, yo quería matizar un poco lo que has dicho al principio. Decías que el Gobierno trata de ahorrar 15.000 millones de euros con esto. Bueno, no es exactamente así. El Gobierno ya tenía un plan presentado a Bruselas, lo decía antes, tendente a una reducción del déficit público, que implicaba, por tanto, ahorro año tras año tras año. Lo que la Unión Europea nos ha dicho, el Fondo Monetario Internacional también, es que tiene usted que anticipar el calendario de reducción, de manera que reduzca usted 5.000 millones más este año y 10.000 más al año que viene, de manera que son 15.000 más de lo que ya teníamos que hacer, ¿no? Y esto evidentemente no lo puede hacer solo la Administración Central, porque como decía muy bien Emilio, este es un país muy descentralizado en el gasto y por lo tanto pues tendrán que ponerse de acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo tengo la impresión de que va a ser más lógico pedirles un sacrificio a las comunidades autónomas que a los ayuntamientos. Me parece que los ayuntamientos, que eran mucho más dependientes en sus ingresos de la evolución del mercado inmobiliario, pues naturalmente lo están pasando peor, están en peor situación económica, me parece a mí, que las comunidades autónomas, sin querer decir que las comunidades autónomas estén en una situación boyante, pero yo creo que van a tener más capacidad de sacrificio, que será, pues me imagino, tanto en compra de bienes y servicios como en inversiones. Pero además de esto, a mí me parece que España es un país muy descentralizado en el gasto, y eso puede no estar mal, pero indebidamente descentralizado en la regulación. Y yo aprovecharía...